¿Qué significa ser hombre hoy? Durante muchos años se ha presentado la figura masculina como de proveedora, bastante racional, bastante callado, pero ¿realmente eso es bueno o es cierto? Hoy en Controversia vamos a hablar sobre este tema, masculinidad 2.0. Estamos comenzando una nueva edición de Controversia y el día de hoy vamos a hablar un tema bastante importante que debemos tocar, que es la masculinidad 2.0. ¿Qué significa ser hombre? Porque por muchos años se tenía esta figura, ¿no? de la parte masculina, que era bastante reservada, no mostraba emociones, la popular frase, los hombres no lloran. Pero hoy en día creo que un poquito se han redefinido estos conceptos. Vamos a hablar de eso el día de hoy en esta mesa de conversación. Así que rápidamente voy a presentar a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Tenemos por aquí a Elar Miñano. ¿Cómo estás, Elar? Estamos ahí conversando un poquito, ¿verdad? Bienvenido a Controversia. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, Pastor? Es un tema realmente interesante, la verdad. También estábamos conversando acerca de ello. Ahora en la actualidad, cómo se ve al hombre, ese hombre de repente que antes, como justamente decías, ¿no? El hecho de como que se conservaban las cosas, ahora ya no, se lo ve mucho más sensible, ¿no? Y estos son los temas que vamos a conversar el día de hoy. Muchas gracias, Elar. Vamos aquí con Stephanie Zarzuri. ¿Cómo estás, Stephanie? Bienvenida a Controversia. Gracias, Angie, Pastor, Elar. Me parece súper interesante. No sé si pueda responder tanto. Estaba pensando ya hace ratos qué significará ser hombre. Un tema un poquito interesante, ¿no? Como sí. Un poquito, pero vamos a escuchar la opinión de los varones que tenemos acá. Claro, porque es una realidad. Yo creo que muchas veces cuando se habla de salud mental, emocional, de emociones, sentimientos, se vincula al lado femenino, ¿verdad? Pero hay que entender que también, pues, obviamente los hombres no son de piedra, ¿no? O sea, sienten, también tienen muchas situaciones que quieren resolver emocionalmente. Sí, no vas a contar tu caso acá, no, mentira. Entonces, yo creo que para eso estamos en este tema el día de hoy, ¿no? Para conversar. Estamos con Oscar Mendoza, él es pastor y creador de contenido. Pastor, bienvenido a Controversia. Vamos a hablar sobre la masculinidad 2.0. ¿Qué tal, Angie? ¿Qué tal, chicos? Un placer estar con ustedes. Y ya, según lo que acabo de escuchar, va a ser entretenido, productivo el diálogo, aparentemente un poco controvertido el asunto, ¿no? Pero creo que vamos a llegar a buen puerto. Sí, y justamente para comenzar ya esta conversación, quería invitar aquí a nuestros amigos. Quizá tienes algún comentario, alguna opinión que quieras compartir en relación a este tema, puedes hacerlo a través de las redes sociales. Ahí en pantalla está apareciendo el Instagram, el Facebook de Nuevo Tiempo y por supuesto siempre voy a recordarte nuestra plataforma de streaming NT Play, que es una página web, una plataforma como te mencioné, en la cual tú vas a poder encontrar diversos contenidos para que tú puedas ver con la familia, en casa, con los amigos, puedas compartir también. Ahora sí, vamos a comenzar con esta conversación y este punto muy importante que quiero hacerle aquí a mi amigo Elar. Okay, a ver, por favor, vamos, comenzamos fuerte. ¿Cuál es la primera idea que te enseñaron sobre lo que debe ser un hombre? A ver, hagamos memoria. Debe ser un hombre. Yo creo que tiene que ver, y justo resaltando el hecho de la formación, ¿ok? Mi papá de alguna manera no tenía ese pensamiento que usualmente se tiene, ¿no? Del hombre no debe llorar como tal, pero yo sé que en su familia, ¿ok? Por parte de sus padres, sí lo tiene, ¿ok? Solamente que obviamente al estudio de la palabra de Dios, ¿no? Y de alguna manera él entendió que hay características que usualmente no se relacionan con este estereotipo, ¿ok? Entonces, lo primero que yo sí pude notar en mi familia, ¿no? Más que todo mi papá, obviamente, es que las cosas o situaciones que surgían como problemas, dificultades que obviamente trae la vida, él trataba de como que ser el fuerte, ¿no? No como que hacerse el fuerte porque creo que ninguno de nosotros puede, ¿no? Simplemente el salir adelante, ¿no? Decir, tenemos esta dificultad,
vamos a ver cómo la solucionamos, conversaba con mi mamá, ¿no? Y en ese punto, él como que, no te preocupes, yo voy a tratar, ¿no?, de resolver este problema. Y claro, con la ayuda de mi mamá, ¿no?, veían las formas, ¿no? Y él salía, ¿no?, y de alguna manera resolvía el problema tal vez financiero, cosas que surgían Así es. en mi familia. Y qué interesante lo que comparte Elar, ¿no? Porque en mi caso también puedo compartir que sí, ¿no? O sea, cuando uno es pequeño, creo, sobre todo es niño, niña, ve a su papá, su figura paterna como que pues así imponente, fuerte, pero a medida que vas creciendo, te vas a dar cuenta que es un ser humano y que también tiene sus luchas y que también puede mostrarse sensible, puede mostrar emociones. Y claro, hay ciertas familias o ciertos padres, ¿no? Que quizá no lo quieren demostrar nunca y que dicen, a mí nunca me verán derramar una lágrima, dicen, ¿no? Pero hay otros que se muestran vulnerables, ¿no? Y eso es un buen ejemplo porque obviamente si es que tú te muestras tu vulnerabilidad, pues obviamente los que vienen detrás de ti, tus hijos, van a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero si es que tú siempre dices, no, que nunca me vas a ver llorar y es como que puedes ver a tu papá como una persona muy lejana, ¿no? O sea, nunca te vas a identificar con él. Entonces es interesante esto, pastor. Aquí lo vi un poco pensativo aquí con lo que estamos. No, sí, en mi caso, ya que están compartiendo sus experiencias o cómo llegaron a estar en casa, en mi caso siempre se me enseñó de que el hombre es el proveedor. Okay. Sí. Si hay algún problema económico en la casa, el hombre es el que tiene que proveer y solucionar. Si se necesita algún carro o la comida, el hombre es el que tiene que proveer. Y siempre hemos crecido con mis hermanos con esa idea, ¿no? Yo creo que también es natural. El hombre tiene un instinto protector. O sea, el hombre tiene la necesidad de proteger, como la mujer tiene la necesidad de sentirse protegida. Digo, las mujeres tenemos capacidad de protegernos, puede decir todo lo que ella, pero no se siente cómoda. O sea, yo me siento cómoda cuando estoy con mi papá y yo súper tranquila, me da mucha risa porque yo no saco la billetera, yo no saco nada, yo a veces hasta el celular dejo cuando salgo con mi papá y me siento tan tranquila, tan protegida, cuando estoy con él. Entonces, yo pienso que ese momento para ser uno mismo es natural, el hombre quiere proteger, la mujer quiere ser protegida, ¿no? En mi caso igual. Yo fui criada por un hombre al que he visto llorar muchas veces, un hombre que me ha compartido muchas veces sus preocupaciones más grandes. Entonces, para mí es muy difícil como tener la idea de que no lloren. O sea, para mí es raro. Yo sí he visto llorar a mi papá algunas veces. Sí, y esto de la masculinidad 2.0 que estamos hablando, ¿verdad? Es como que hacemos una comparativa, ¿no? Con cómo era hace unos años y también en ciertas culturas, porque también vemos que en ciertos países se mantiene esto, ¿no? De que el hombre es como dicen, ¿no? Macho, ¿no? Y no una roca. Una roca, ¿no? Pero también hay otros en los que debido a pues diferentes situaciones que se han vivido y también a experiencias que se han dado, es como que el hombre dice, no, ¿sabes qué? Yo también soy un ser sensible porque ya es tanta presión. Y no estamos hablando de una presión actual. Muchas veces se habla de una presión generacional, que durante muchas generaciones y muchos años se ha venido callando estos sentimientos y cerrando esto. Y llega esta nueva generación y dice, no, ¿sabes qué? Sí, yo soy un hombre que tengo sentimientos, que necesito ayuda y que he estado reprimiendo mucho dentro de mí. Lamentablemente esto la sociedad lo ve como a manera de burla, ¿verdad? Es como que, ay no, que ya comienzan a hacer burlas ya yéndose para otras situaciones, ¿verdad? Es que yo creo que también hubo un cambio. O sea, el cambio generacional que tú de repente dices, no, antes se pensaba de esta manera, ahora se piensa de distinta manera. Justo yo quiero resaltar la temporada de pandemia en el cual todos estuvieron, digamos, encerrados, ¿no? Y ahí es cuando se vieron estos problemas, ¿no? Que se tenían, ¿no? Que el hombre era, o de repente pudieron tener los hombres el hecho de ser sensibles, ¿no? Se pudo realmente ver ahí. Y justo comentaba con una psicóloga la vez pasada que me comentó el hecho de que cuando sucedió la pandemia y todos estaban en casa, ella recibió bastantes clientes. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado en una vida de trabajar, de el hombre esto, el hombre el otro, tiene que hacer esto, o sea, y un montón, y de repente inclusive las mujeres, ¿ok? Entonces, cuando sucedió la pandemia,
o sea, trabajabas desde casa, tenías un poco más tiempo libre, entonces te permitía pensar las cosas. Y a veces el pensar las cosas te hace decir, wow, tengo este problema, no lo he podido solucionar. Estaba ¿no? sentado Tengo con un tus montón de emociones. cajones sin resolver Tengo un allí. montón. Entonces, claro, eso es lo que te permite como que sentarte y pararte y decir, ¿qué me pasa? ¿No? Y al momento de no poder encontrar una respuesta, el no poder solucionar, es cuando llega, o sea, las preguntas y las traumas más que todo, ¿no? Que tienen este cambio generacional de decir, ¿cuál es mi rol? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? O sea, creo que tiene algo mucho que ver con esto porque, sinceramente, o sea, me dijo, ¿no? Yo he recibido más, digamos, chicos en la temporada de esta pandemia, hombres, ¿no? Y de repente la cantidad de mujeres, bueno, se mantuvo, ¿no? Pero he recibido más chicos, más hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Y eso es realmente lo que pasó, que de alguna manera se detuvieron a pensar, ¿no? ¿Cuál es mi papel acá? Y quizá los ¿Cuál es mi rol estudios acá? mencionaron de que el índice de temas de ansiedad, las consultas psicoterapéuticas se dispararon, pero no fue porque la pandemia trajo eso, sino porque la pandemia descubrió, o sea, ¿no? Descubrió lo que uno tenía destapó guardado. muchas cosas que tanto hombres como mujeres tenían guardados, ¿verdad, pastor? Sí, y según lo que les estoy escuchando, bueno, por más que pasen los años y venga una generación nueva, va a depender bastante de qué sociedad o cómo define determinada sociedad o grupo social al varón en este caso. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien que vive en Canadá qué piensan acerca de los varones, o tal vez a un feminismo radical, van a tener otra manera de pensar. Claro. Nosotros estamos en una cultura de Latinoamérica y tenemos esa manera de pensar acerca del varón. Sin embargo, en este programa estoy seguro de que apuntamos a lo que señala la Biblia, a la perspectiva bíblica. O sea, la sociedad puede darnos a conocer su perspectiva acerca del varón, pero nada mejor que entender al varón desde una perspectiva bíblica. Así es, pastor. Y yo creo que vamos a ahondar un poquito en ello en el siguiente bloque, porque ya en este bloque el tiempo se nos ha ido. Pero antes de hacer esta pausa, quiero recordarte, abrir un paréntesis, y recordarte sobre nuestro proyecto Ángeles de Esperanza. Seguramente en algún programa de la TV Nuevo Tiempo, o en algún programa de la radio, o en alguna publicación en redes sociales, has visto o has escuchado sobre los Ángeles de Esperanza. Te cuento un poquito. Son un grupo de personas cuyos donativos hacen posible programas como estos, como Controversia, y también otros que puedes encontrar en la TV Nuevo Tiempo, y muchos contenidos también en las diferentes plataformas de la red Nuevo Tiempo. ¿Cómo tú puedes ser un ángel de esperanza? Y en pantalla están apareciendo los números de contacto para que tú puedas comunicarte y saber todo sobre esto, informarte y ser también un ángel de esperanza. Retornamos en el siguiente bloque para seguir hablando sobre la masculinidad 2.0. Estamos de regreso aquí en Controversia hablando sobre la masculinidad 2.0. Pero antes de continuar, quiero hacer un alto para presentarte esta revista Esperanza que tengo aquí, que lleva por título Educación Financiera a la Luz de la Biblia. Es un material muy bonito, una guía de estudio que Nuevo Tiempo ha preparado para ti. Aquí vas a poder encontrar temas muy bonitos, interesantes, vinculados a tu salud financiera. Así que ya sabes, si quieres conocer más acerca de, por ejemplo, ¿es pecado ser rico? Interesante pregunta. ¿Cómo salir de los números en rojo? Entonces solicita ya tu revista Esperanza, Educación Financiera a la Luz de la Biblia al contacto que está apareciendo en pantalla, y esta guía de estudios va a llegar a ti en su formato digital o en su formato físico. Ahora sí, continuamos con este tema que estábamos hablando, que se quedó muy interesante en el bloque pasado, pero en este bloque queremos ahondar un poco más en qué nos dice la Biblia acerca de este tema, ¿no? Porque, a ver, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de Jesús. Él lloró, abrazó, fue tierno, fue firme también cuando tuvo que serlo, fue compasivo y valiente, ¿no? Entonces podemos usar este como un modelo de masculinidad premium, ¿verdad, pastor? Sí, yo creo que sí. El Señor Jesucristo vino a la tierra y tuvo, como siempre, una actitud servicial, colaboradora, proveedora, protectora y otros adjetivos más, ¿no? Él realizó muchas acciones que evidenciaron más que una perspectiva machista del varón, nada de eso, por supuesto,
pero siempre mostró una actitud amorosa, respetuosa hacia las personas, ya sea a varones o ya sea a mujeres. Y me parece de que el Señor Jesucristo es el ejemplo a seguir para todo varón. Entonces, no sé de dónde sale esto de que los varones no tienen que sentir, no tienen que llorar. Es más una cuestión cultural, ¿verdad? Sí, precisamente el machismo es el que enseña eso, ¿no? Como el varón es fuerte, no llora. Sí, sí. Hasta en las canciones se escucha eso. Sin embargo, vamos a la Biblia y en Juan capítulo 11 el Señor Jesucristo lloró. Así de sencillo. El mismo Señor Jesucristo se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. Claro, es que yo creo que lo curioso es que quitándole el asunto del género, realmente las personas que son fuertes son aquellas que se conocen, que tienen la capacidad de mirar para adentro y estar en paz. O sea, de mirar, de resolver sus problemas, de hacer una pausa, de conocer mis emociones, de vivir tristezas. Esas son las personas más fuertes. El problema es que a veces hemos malinterpretado culturalmente en general que es ser débil, ser sensible, cuando por el contrario, ser sensible es tener el valor de enfrentarme a mí mismo. Exacto, y mis es problemas. interesante, ¿no? Porque quizá culturalmente se ha dicho esto, ¿no? Que los hombres tienen que expresar sus emociones, porque esto de sentir es sinónimo de debilidad y los hombres no son débiles, los hombres son fuertes. Sí, Pero eso. claro, y yo creo que esto quizá puede traer un poco de conflicto, ¿no? Algunas personas que quizá hay hombres que la tienen clara y dicen, bueno, así era en el pasado y ahora yo sí expreso lo que siento, Es ¿no? que más que todo yo creo la desinformación que se tiene acerca del tema también. O sea, tiene mucho que ver y como comenté la vez pasada, lo de la psicología, ¿no? Entonces, yo creo que de repente al no saber o al no conocerte, como dice Stephanie, ¿no? El hecho de no, o sea, no encontrarse con uno mismo, no saber lo que le pasa, ¿no? El decir, ¿puedo llorar o no? O sea, y muchas veces es que yo creo que pasamos situaciones, ¿no? Los varones más que todo, ¿no? Pasamos situaciones en las cuales tenemos esta pregunta, ¿debo hacer esto o no? ¿Está bien que me vean de esta forma o no? ¿Tengo que ser fuerte? ¿Sí o no? Entonces, yo creo que el hecho de no saber, o sea, el hecho de la desinformación que tenemos acerca de este tema de qué es ser un hombre, nos da, no sé, nos pone de alguna manera ¿En conflicto? En conflicto, claro, en conflicto, en no saber qué decidir, en no saber qué hacer, ¿no? Eso es algo de repente que se me viene a la cabeza cuando hablamos de este tema. Ajá, así es, Eldar. Y Pastor, yo quiero hacerle una pregunta bastante puntual aquí. ¿Qué consejo tiene la Biblia sobre la masculinidad sana y espiritual? Voy a abrir la Biblia. En este momento, Primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y corre en busca de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si en caso los varones que nos están escuchando son solteros, nada mejor que cuidar, así como Elar, que proteger, que correr siempre en busca de la justicia, de la piedad, de la fe, del amor, tratar bien a mamá, tratar de lo mejor a nuestras hermanas, tratar de la mejor manera a nuestras maestras y si en caso eres casado, tratar como a ti mismo de lo mejor también a la esposa. Entonces, como dijo Stephanie, al margen del género, Dios pues llama a todos los varones en el día de hoy de tratar bien no solo a la persona del mismo sexo o género, sino también al sexo complementario. Y ese es el llamado para todo varón. Y de paso, según lo que se estaba comentando hace unos momentos, el varón tiene que recordar que es un ser humano. Y que como ser humano tiene emociones. Y si tiene que llorar, que llore. Pero nada mejor que tratar de la mejor manera a las personas que viven a nuestro alrededor. A mí me parece interesante esto porque yo creo que la Biblia, cuando menciona muchas veces hombre, inclusive se refiere a la raza del ser humano. Y eso quiere decir que en muchas cosas la Biblia nos está hablando a ambos. Pero sí la Biblia yo pienso que también presenta roles. El libro que se cita mucho, por ejemplo, hablábamos hace algunos momentos, es el libro de Efesios, ¿no? Y puntualmente a la mujer se le dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Pero al hombre le dice, tú ama a tu esposa
como Cristo amó a su iglesia y dio la vida por ella. Entonces es bien profundo. Y siempre me parece genial porque hay un pastor que dice, les pregunto a los chicos antes de casarse, ¿tú darías la vida por esa chica? Por si no, no te cases. Entonces me parece bien profundo. Te sorprende. Consejo para mí, ¿no? consejo para mí. Muchas Sí, gracias, muchas gracias. justo lo que mencionabas, Stephanie, es muy importante porque lo que acaba de comentar es en el contexto del matrimonio. Y en efecto, Sí. en Efesios capítulo 5, desde el versículo 22 hasta el 33, se presentan roles, funciones del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Y me parece, y es interesante de que en estos versículos más se dedica a hablar del esposo hacia la esposa y menos versículos aborda sobre la esposa al esposo. Y del esposo se dice, por ejemplo, que tiene que amar a la esposa como a sí mismo. No solo eso, así como Cristo amó a la iglesia, el esposo tiene que amar a la esposa. Es una comparativa bastante fuerte, ¿no? Sí, en efecto. fuerte. Ahora, si es que nosotros queremos hablar del varón y la mujer por separado, Claro. como comentó Stephanie, la Biblia más apunta a dar recomendaciones generales, Generales, exacto. de que son los dos los llamados a amar, a protegerse, a cuidarse. Por ejemplo, en el mismo Efesios 5, el versículo 21 dice, sed sumisos unos a otros por reverencia al Cristo. Características. Claro, es que, ojalá no me funen como dicen por esto, pero es que cuando uno busca cuál es el propósito de Dios para la vida de uno, parte del propósito de Dios para mi vida es que yo contraiga en algún momento matrimonio. Porque Dios creó hombre y mujer los creó para que poblen la tierra, para que se enseñoren de ella, para que hagan un trabajo en equipo juntos. Entonces, de alguna manera, yo pienso que así como en mi caso sucede como mujer, una se esfuerza y dice, bueno, en algún momento, de repente yo voy a ser esposa, voy a ser madre, y yo pienso y me acerco a la Biblia y digo, bueno, vamos a ver qué es lo que Dios espera de mí como mujer, en este caso esposa y madre. Me imagino que sucede lo mismo con el hombre. Entonces, si la Biblia llega a tener roles, como dice el pastor, es en el contexto del matrimonio. Exacto. Pero ese versículo que leyó Pastor me dejó bastante, me sorprendió bastante porque eso refuta lo que muchos dicen, ¿no? Que la Biblia es machista. Pues no lo es. Entonces aquí yo creo que hay que estudiar un poquito más y hay que, sobre todo, entender, ¿verdad? Porque una cosa es, muchos versículos pueden a simple vista decir una cosa, pero estudiando a la profundidad encontramos el verdadero significado, ¿verdad, Pastor? Sí, en efecto, la Biblia no es machista. Yo la he leído varias veces desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ustedes también, y no es machista para nada. El problema también va a ser de con qué lentes los leemos, Exacto. ¿no? Entonces, si lo leemos con lentes machistas o hembristas, vamos a encontrar vamos cualquier cosa, ¿no? sí, a encontrar cualquier cosa. Y nada mejor que siempre resaltar el amor, el compañerismo entre ambos, ¿no? Entre varones y mujeres. Es. Y bueno, estamos llegando ya a la parte final del tema del día de hoy con el título Masculinidad 2.0. Y antes ya de finalizar, voy a querer sus conclusiones para poder cerrar este tema. Elard, ¿qué te dejó? ¿Qué aprendizaje sacaste de este tema? Yo, la verdad, mucho aprendizaje, ¿ok? Todavía estoy en esta formación, ¿no? Cristiana, diría yo, aprendiendo más y más, como dice el pastor, ¿no? Respecto a este tema, yo creo que más que roles, creo que Dios muestra características que nos definen tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Estos roles que de repente algunas personas piensan que son, no sé, machistas o como mismo dice el pastor, hembristas, ¿no? Yo creo que ya son extremos, ¿no? Que digamos, lo han leído de forma literal la Biblia, o sea, un texto, ¿no? Y han sacado de contexto todo lo demás, ¿no? Entonces, para mí, lo mejor que podemos hacer, sobre todo de repente no sé, hombres de mi edad, más que todo, que están todavía en ese camino, ¿no? Ese proceso, ¿no? Yo creo que el hecho de ir a la Biblia y estar conectados con Dios nos va a permitir escudriñar mejor, entender mejor lo que Dios quiere de nosotros. Esas características que están en la Biblia podamos practicarlas, ¿ok? Y ponerlas en práctica nos va a permitir ser los hombres que realmente Dios quiere que seamos en esta vida. Muchas gracias, Elard. Stephanie.
Bueno, yo creo que es tan importante que nos pongamos a preguntar y hagamos una pausa. Creo que tanto hombres como mujeres, como cuál es el propósito de Dios para mi vida. Es normal estar perdido, es normal a veces tener momentos y volverse a sentir perdido de regreso, pero la Biblia tiene un montón de respuestas y Dios ha dispuesto propósitos preciosos para nuestra vida. Yo creo que deberíamos buscar allí, sobre todo nosotras, porque también en algún momento vamos a ser mamás, nos va a tocar formar y acompañar la formación de niños que un día van a ser hombres. Entonces, qué importante es que tomemos un tiempo para estudiar también esto. Muchas gracias, Stephanie. Pastor, brevemente. Ok, me gustaría leer Proverbios 27, dice lo siguiente: el justo camina en su integridad, dichosos serán sus hijos después de él. Bueno, varones que nos están escuchando, Dios nos llama a siempre ser justos e íntegros, haciendo las cosas de la mejor manera. Yo sé que es difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Muchas gracias, Pastor. Stephanie, Ella, gracias por habernos acompañado también. La próxima semana retornamos con un tema igual de interesante aquí en Controversia. Gracias por tu compañía. Nos vemos.